Resolvamos el siguiente problema de efecto Doppler. Un micrófono de transmisión inalámbrica está montado en una pequeña plataforma que puede rodar hacia abajo en un plano inclinado, alejándose directamente de un altavoz que está montado en la parte superior del plano inclinado. El altavoz emite un tono que tiene una frecuencia fija de 1 por 10 a la 4 Hz y la velocidad del sonido es 343 metros sobre segundo. En un tiempo de 1.5 segundos, después de soltar la plataforma, el micrófono detecta una frecuencia de 9.939 Hz y 3.5 segundos después de soltar la plataforma, el micrófono vuelve a escuchar una frecuencia de 9.857 Hz. La pregunta: ¿cuál es la aceleración de esa plataforma? Y vamos a suponerla que es constante. Por cinemática, fíjense, esa aceleración sería cambio de velocidad sobre cambio de tiempo, es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Los tiempos los tenemos, fíjense, 1.5 y 3.5. Entonces nos faltarían las velocidades y ahí nos vamos a apoyar en el efecto Doppler. Recuerden que en el efecto Doppler sería entonces la condición que nos están diciendo es que la fuente se está moviendo. Entonces la primera frecuencia sería entonces igual a la frecuencia de la fuente que multiplica la velocidad del sonido entre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente 1, es decir, cuando aparece el 1.5 segundos. Listo. Esta frecuencia 1, fíjense, sería esta, 9.939. Esta frecuencia de la fuente sería esta, 1 por 10 a la 4, es decir, 10.000, que multiplica a 343 entre 343 más la velocidad de la fuente 1, que sería entonces la velocidad inicial para este caso de la aceleración. Fíjense lo que voy a hacer, voy a pasar esta expresión a multiplicar a este lado y luego esto lo paso a dividir a este lado, porque necesito es esto. Entonces nos quedaría así. Y como este pasa a dividir, ¿a quién divide? A la multiplicación de 10.000 por 343. Entonces 10.000 por 343 entre 9.939 nos va a dar entonces de este lado 345.11. Listo. Ahora esta expresión pasa a restar y obtendremos entonces la primera velocidad, que sería 2.11 metros sobre segundo. Del mismo modo, para la frecuencia 2, que es esta, fíjense, va a ser igual a 10.000, porque sigue siendo la misma frecuencia de la fuente, que multiplica la velocidad del sonido entre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente 2, es decir, porque se sigue alejando, ¿cierto? Entonces, hacemos lo mismo, reemplazamos valores, porque ahora es 9.857, que multiplica 10.000, que multiplica a 343 entre 343 más la velocidad de la fuente 2, ¿sí? Estamos reemplazando los valores, este es la frecuencia de la fuente, aquí la tenemos, y esta expresión aquí la tenemos. Nuevamente esto pasa a multiplicar acá y luego este lo mandamos a dividir a este lado, es decir, nos queda 343 más la velocidad de la fuente 2 va a ser igual, entonces fíjense, aquí sería 10.000 por 343 y dividido entre esta expresión, es decir, nos da ¿cuánto? 348. Finalmente 343 pasa a restar y la velocidad de la fuente 2 sería entonces 5 metros sobre segundo. Y esto pues es la velocidad final, porque esto es cuando son de los 3.5 segundos. Ahora sí, vamos al modelo. Entonces nos quedaría 5 menos 2.11 nos da 2.89 y 3.5 menos 1.5 nos da 2, que son los tiempos. Por lo tanto, esa aceleración de esa plataforma es de 1.45 metros sobre segundo al cuadrado. Chicos, finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.